Bien. Nosotros ahora tenemos que trabajar un poco sobre lo que es el concepto de funciones, ¿sí? ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos de números que establece que, y acá vamos con los conceptos. A cada elemento, ¿sí? ¿Sí? A cada elemento del conjunto de origen le corresponde solo un, solo un elemento del conjunto llegado. ¿Sí? Y a todo elemento del conjunto origen le corresponde alguno. Si normalmente eso se dice al revés, yo lo quise decir al revés y no me salió. Básicamente nosotros acá lo que tenemos, ¿sí? Es dos conjuntos. ¿Sí? Vamos a hacerlo gráficamente, ¿sí? Normalmente el conjunto se representa con un círculo. El conjunto, bueno, conjunto A, conjunto B. Y nosotros tenemos elementos dentro de cada conjunto. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que relacionar los elementos del conjunto de origen, que nosotros ahora lo vamos a renombrar, no se preocupen. ¿Sí? Los elementos del conjunto de origen los tenemos que relacionar con elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? A esta relación que se aparece entre el origen y la llegada, la llamamos función. ¿Sí? Si existe esta función, ¿sí? Nosotros al conjunto de origen lo llamamos dominio, y al conjunto de llegada lo llamamos codominio. ¿Sí? Esto es bastante teórico. Yo tengo una bolsa de elementos y otra bolsa de elementos. Tengo que emparejar. ¿Sí? Tengo que emparejar y a un elemento del origen le corresponde, o mejor dicho, a todo elemento de origen, a todos los elementos que se encuentran en esta bolsa, les tiene que corresponder algo. ¿Sí? Les tiene que corresponder algo. Y a cada uno de esos elementos, que le corresponde algo, les corresponde solo una cosa. ¿Sí? Esos son los principios de existencia y de unicidad. ¿Sí? En el caso de cómo lo escribí yo, serían el principio, bueno, de unicidad, ¿sí? De que la relación es única, y el principio de existencia, de que cada elemento recibe, o sea, le llega un elemento, ¿sí? Existe una relación. ¿Sí? Esto de unicidad y existencia, entonces, se correspondería con estas definiciones. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Nosotros lo que vamos a ver, lo que vamos a trabajar, son funciones algebraicas. ¿Sí? Las funciones algebraicas toman a esta relación como una operación entre diferentes elementos. ¿Sí? Funciones
Nosotros cuando trabajamos con funciones algebraicas, tenemos una nomenclatura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros lo vamos a escribir de cierta manera. Depende también del autor, ¿sí? La nomenclatura varía un poquito más, un poquito menos. Con el tiempo se omiten ciertas cosas que nosotros consideramos obvias, ¿sí? Pero la forma es la siguiente, ¿sí? No se asusten. Yo tengo el nombre de la función, ahora voy a escribir bien qué significa cada cosa, ¿sí? El nombre de la función que se define de el conjunto de dominio, que suele ser el de los reales, en el conjunto del codominio, tal que la función, no, acá, esto va a ser al revés, lo voy a poner, que la variable i, ¿sí? Que es nuestra receptora, es igual a una función con variable en x, ¿sí? Esta es la definición clásica de una función algebraica. Esto es el nombre de la función. Sí, normalmente las funciones se las nombra con letras minúsculas, comenzando en F, ¿sí? F, G, H, I, etcétera, etcétera, etcétera. Suelen aparecer muchas veces la letra F porque somos aburridos y las funciones son Fs, ¿sí? Así como los polinomios son P, Q, R, con mayúscula. La primera de estas dos secuencias es el conjunto de dominio. Esto significa en, que es lo que nos establece ahí esta flechita, ¿sí? Que del dominio va al codominio. Esto es el codominio. La barra se lee tal que. Tal que. Y acá nosotros tenemos nuestra variable dependiente, ¿de qué depende? Depende de la función de la expresión en mi variable, si esto nos dice un poquito más, en mi variable de independiente. ¿Qué dice dependiente? Leí. Variable. Ah, variable. Gracias. No, de nada. Lo mismo acá sería variable independiente. Nuestra X y nuestra Y. ¿Sí? Ahí nosotros le estamos dando un poquito más de sentido a todo lo que estuvimos trabajando. ¿Sí? A todo lo de X y lo de Y. Nosotros tomamos valores en X, ¿sí? Que es independiente, y el valor de Y depende del valor de X que yo tomé. ¿Sí? Ahí lo agrando un poquito más para que se vea. ¿Sí? Perdón la letra horrible. Ahora, en esa f de x, nosotros podemos tomar cualquier tipo de operación, ¿sí? Tranqui, copien tranquilos, yo voy hablando un poquito sobre esto. ¿Sí? En esa fx nosotros podemos tomar cualquier operación. La idea es que ustedes, a lo largo del secundario, vean todas las operaciones básicas y las formas de todas las funciones. Este año, la idea hubiera sido trabajar con la función lineal, que ya la hemos estado trabajando, ya la han estado trabajando, ¿sí? Por eso esa la va a ser fácil. Sobre la función cuadrática,
que también hemos estado trabajando un poquito sobre eso, o sea que eso también lo vamos a pasar bastante fácil, pero también sobre funciones genéricas, ¿sí? Funciones más complejas, para establecer ciertos puntos de análisis, como son positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, ¿sí? A todo esto, ¿sí? Tenemos acá esta expresión que nosotros solemos, ¿sí? A ver, la realidad es que después de un tiempo, con los análisis más comunes, toda esta primera parte del nombre de la función, dominio, codominio y el tal que, se olvida. Y siempre nos queda el y es igual a tanto. F de x es igual a tanto, ¿sí? Entonces, esto es más que nada para la parte teórica. Es decir, yo quiero definir una función como la gente, bueno, vamos hacia esta expresión. Sí, tengo tiempito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Una vez que yo tengo definido el dominio y el codominio, una de las cosas que se define de la función es la imagen. ¿Sí? La imagen es un subconjunto del codominio que contiene a todos los elementos que fueron receptores de una relación con, con elementos del dominio. Hay un ejemplo muy clásico que si estuviéramos en el aula sería muy gracioso, pero no. Imagínense el aula vacía, ¿sí? Imagínense, pónganse en situación, el aula vacía. ¿Qué tenemos adentro del aula? Un montón de sillas, ¿sí? Ustedes, alumnos, están esperando afuera, ¿sí? Todos ustedes son el conjunto del dominio, ¿sí? Cada uno de ustedes es un elemento del dominio. Cada uno de ustedes se tiene que sentar. O sea que cada uno de ustedes va a buscar una silla. Entonces las sillas son el conjunto del codominio. Todas las sillas que hay adentro del aula. ¿Sí? Imaginen que sobran un montón de sillas. Ustedes se sientan cada uno se sienta en un solo lugar. Unicidad. Y cada uno de ustedes se tiene que sentar. Existencia. ¿Sí? Unicidad y existencia. Es una función. Perfecto. ¿Qué pasa? Pasa que una vez que todos se sentaron, me sobran sillas. ¿Sí? Esas sillas que me sobran pertenecen al codominio, pero no pertenecen a la imagen. La imagen son las sillas en las que ustedes se sentaron. ¿Sí? ¿Son sillas? Sí, pertenecen al codominio. Pero pertenecen a la imagen solo si ustedes están sentados en ella. ¿Se entendió? Es el ejemplo más básico con respecto a dominio, codominio e imagen. ¿Sí? Bueno, yo freno acá porque si empiezo algo, me parece que no llego en 5 minutos a explicar un contenido. Pero, preguntas con respecto a esto, sé que empezamos como muy teóricos, ¿sí? Esto es la parte teórica de lo que ustedes hemos estado trabajando un poquito, ¿sí? La ecuación cuadrática, ¿sí? La función lineal, pero bueno, necesitamos la base teórica porque después a esto se les va a sumar trigonometría, la función trigonométrica, la función racional, la función polinómica, la función exponencial, la función logarítmica, una operación nueva, pero eso va a ser el año que viene, no se preocupen. Que si tienen mala suerte va a ser conmigo. Pero bueno, nadie lo sabe. Gente, ¿dudas hasta acá? Hasta ahora no. Buenísimo. Bien.
Recuerden estar al día con los trabajos, ¿sí? Falta más de la mitad de entregar el de sistemas de ecuaciones de la semana pasada. Así que vayan poniéndose al día. Bueno, les subo esto como principio de funciones, esta pequeña explicación que di ahora, ¿sí? Porque esto sí lo grabé. Ahí está.